muchas gracias. Bueno, agradezco la organización de esta jornada y os agradezco que todavía sigáis aquí a estas horas de la tarde, así que bueno, terminaré yo con algunas reflexiones que espero que puedan seros útiles. Antes de empezar, me gustaría decir que yo no me dedico a la salud mental, como habéis podido deducir de la presentación que ha hecho Javier, pero sí tengo amplia experiencia en la gestión de equipos. Y tanto desde el punto de vista profesional como personal me he preocupado bastante por formarme y por interesarme por este tipo de cuestiones, ¿no?, que se vinculan, ¿no?, o sea, por nuestro bienestar emocional y por mi propio crecimiento personal y profesional y también en de la gente que trabaja conmigo. Así que llevo varios años también haciendo terapia, no de manera consecutiva, pero sí en distintos momentos de mi vida, como por ejemplo para abordar una de las cuestiones que he salido antes, como es el tema de la maternidad, que nos compete a muchas de nosotras, y cómo abordar o cómo conciliar ser mamá con ser una investigadora a este nivel que se nos está exigiendo, ¿no? Y eso no siempre es sencillo. Por tanto, yo hablaré desde ahí y espero pues, que os pueda servir lo que quería compartir con vosotros. Bueno, voy a empezar con una buena noticia y la primera es que cada vez, gracias por suerte, tenemos mayor conciencia de nuestra salud física, mental y emocional en muchos ámbitos de nuestra vida y entre ellos en el ámbito laboral. Y en este sentido, del mismo modo que intentamos cuidar nuestra salud, hacemos deporte, comemos bien, también somos más conscientes de lo importante que es nuestro bienestar mental, y de ahí que hay prácticas diversas y cada uno de vosotras y de vosotros seguro que practicáis alguna de ellas, desde la meditación hasta el baile, hasta las manualidades o cualquier tipo de actividad que nos permita desconectar y cuidar nuestra mente. En este sentido, hay también una mayor regulación y las universidades tienen más recursos. Por ejemplo, hay servicios en mi propia universidad, hay servicios de psicólogos, también de fisioterapeutas, ¿no?, que nos permiten cuidarnos y que protegen sobre todo a los más jóvenes, a los doctorandos. Y también hay un mayor apoyo de las escuelas de doctorado, que también en este sentido tienen mayor conciencia de las dificultades que atraviesan la gente más joven y de lo difícil que a veces es llevar a buen término una tesis doctoral. No sé en vuestras instituciones, pero esto sí que es algo que cada vez se está cuidando más. Y también hay mayor conciencia entre los investigadores más senior, entre las coordinadoras y los coordinadores, de la importancia que es escuchar, ¿no?, a la gente de nuestro equipo y velar en este sentido por su bienestar. Dicho esto, todavía queda mucho por delante y la salud mental en la academia sigue siendo un tabú. Una cuestión es, digamos, las conversaciones de pasillo con vuestros afines, con vuestros pares, pero es muy difícil que en contextos más abiertos o más públicos o más formales alguien pueda reconocer abiertamente que tiene un proceso de depresión o que sufre ansiedad o que ha sufrido acoso laboral, sexual o cualquier tipo de discriminación. Entonces, por eso es importante que haya estos espacios en los que podamos compartir de manera abierta que la salud mental es central y que debemos trabajar en ello. Con respecto a nuestra comunidad, podéis pensar si nuestra profesión tiene más riesgos de salud mental que otros colectivos, y quizá yo tendería a decir que sí, aunque obviamente hay muchas profesiones que son muy estresantes o que pueden conllevar situaciones de estrés, pero es verdad que nuestra comunidad todavía sigue promoviendo dinámicas de trabajo que son poco saludables, y seguro que muchos y muchas de vosotros tenéis algunas de estas prácticas en la cabeza. Esto también afecta a la gente que es más joven porque tiene menos poder y tiene menos estabilidad, y a la vez tiene recursos más limitados, sobre todo en la etapa doctoral, en la que podría darse la situación en la que hubiera un apoyo escaso o inexistente de las y los directores, o obviamente todas las inquietudes que genera el futuro. Otra cuestión que afecta a nuestra salud mental y que es quizá específica de nuestra profesión es la alta exigencia, y eso significa la presión que todos sentimos por conseguir mayor financiación, y esto es transversal a cualquier momento de la carrera, pero también la presión por publicar, la presión por evitar el fracaso, entre comillas, porque podríamos discutir abiertamente y relativizar mucho qué es el éxito y qué es el fracaso, igual que la excelencia, me atrevería a decir.
Y todo eso nos lleva al burnout, ¿no? Y a situaciones en las que estamos totalmente desgastados y eso afecta también nuestra productividad. Otra cuestión importante cuando hablamos de salud mental en nuestra profesión es la precariedad. Todos sabemos que la precariedad atraviesa muchos estadios de la carrera investigadora y podéis pensar en la poca estabilidad de la profesión, contratos de corta duración, una continuidad no garantizada, todas esas incertidumbres del futuro o una movilidad que no siempre es voluntaria, ¿no? Cuando hablábamos esta mañana de internacionalización, bueno, todos debemos internacionalizarnos si queremos ¿no? Pues conseguir un puesto, pero es que realmente queremos irnos, no todo el mundo puede irse, hay gente que tiene circunstancias familiares o económicas que no permiten esa movilidad y por tanto eso es algo que está estrechamente vinculado con la precariedad. Por supuesto, a diferencia de otras profesiones, nuestros salarios son inferiores, estamos mejor pagados en las empresas que en la academia y eso afecta muy particularmente a los perfiles, digamos, más científicos o de ingenierías o incluso de salud. Y además hay una carga docente que en algunos casos es excesiva y no permite investigar. Por tanto, todo eso estaría también vinculado con estados de mayor estrés y de toda esta precariedad a la que me refería. Otra cuestión que seguramente vosotros habréis vivido en algunos momentos son entornos que a veces pueden ser hostiles, ¿no? Quizá por esa endogamia a la que también nos hemos referido, o poco estimulantes, también para gente que quizá ha vivido en otros sistemas y en otros contextos, y muchas promesas que se incumplen, falsas expectativas. Cuando seas, yo recuerdo a mi director de tesis, porque cuando seas catedrática, ¿no? Pues digamos que lo que yo he podido conseguir, yo no me he quedado en la universidad donde me doctoré, es una universidad que justamente pues bueno, tiene una tradición endogámica bastante importante, es un dinosaurio de universidad en la que hay muchas de estas faltas, ¿no? que espero que en los años que vienen pues se puedan mejorar, y esas promesas incumplidas o esas falsas expectativas muchas veces se generan desde el propio departamento o desde el propio grupo de investigación. Así que tanto desde los estadios más tempranos de la carrera como desde las profesiones más senior hay que ser responsables y no prometer algo que no se pueda cumplir, porque obviamente pues hay mucha competitividad, no hay muchos puestos, como mínimo en nuestro contexto. Y luego otra cuestión que quería mencionar son los límites difusos entre la vida personal y académica, que quizá en otras profesiones es menos habitual, y vosotros sabéis cómo muchos de vosotros seguramente trabajáis el fin de semana, en horarios fuera ¿no? de las 5 de la tarde, y que a veces no está tan claro, ¿no? Dónde termina mi trabajo y dónde empieza mi vida, y eso es algo que hay que cuidar. Casos más graves son los casos de acoso laboral y podemos pensar, como antes comentaba, desde acoso laboral, bullying entre pares, de arriba abajo, de abajo arriba, o conflictos enquistados. Así como en la empresa privada es muy fácil despedir a alguien, esto no es así en nuestra profesión. Hay muchos funcionarios y profesores de universidad que merecerían ser despedidos y que es muy difícil que se les pueda despedir, como mucho se les puede abrir un expediente disciplinario, por tanto el riesgo de sufrir trastornos psicológicos en este caso es mayor. ¿Se oye? Vale, ¿ahora mejor? Vale. Y tal y como también se ha anunciado, hay diferencias entre géneros y las mujeres somos más vulnerables a todas estas cuestiones, y también personas del colectivo trans, personas no binarias o racializadas. Por tanto, parece claro que necesitamos cambiar nuestra cultura de trabajo y favorecer, ¿no? Como se ha dicho también esta mañana, una investigación que sea más cualitativa en línea de lo que propone la Declaración Dora, pero también quizá una slow science, ¿no? Para poder conciliar mejor nuestra vida personal y nuestra vida profesional y no sentir tanta presión como muchos de nosotros hemos sentido en muchos momentos, y cuestionar esa cultura de trabajo pues que a menudo tiene una excesiva burocracia, ¿no? O largas jornadas laborales, trabajo durante el fin de semana, múltiples plazos y entregas, o el riesgo de que la vida profesional pase por delante de la vida personal. Quizá eso también depende de vosotros, ¿no? Y de cómo las nuevas generaciones podamos ir
dando voz a todas estas cuestiones. En este sentido, es importante que generemos mayor conciencia en los órganos de gobierno de las universidades, en las entidades financiadoras y también en las entidades que nos acreditan, porque al final son mensajes que están ahí, ¿no? Vamos a un ritmo más lento, pero a la vez, si no te acreditas o no publicas lo suficiente, no te puedes acreditar. Y es también necesario que haya mayores protocolos de actuación cuando se dan, por ejemplo, conflictos importantes o cuando hay situaciones de acoso, o mayores recursos para formar a personas que puedan aconsejar en este tipo de situaciones, o figuras mediadoras que puedan mediar cuando se da una situación así. Por tanto, el consejo que yo os daría sería que practiquéis el autocuidado, que pongáis límites, y eso afecta también a los estadios de la carrera más jóvenes. Pongáis límites a vuestras directoras y directores si os están exigiendo más de lo que vosotras pensáis que podéis ofrecer. Agradecer también, cuando este sea el caso, ¿no?, a vuestros pares, a las personas que os ayudan, a las personas de vuestro equipo, y contribuir a generar un buen ambiente, porque al final la salud mental y la gestión de equipos depende de todo el mundo, no solo de las personas que son las coordinadoras. Y ahora quería daros algunas pinceladas sobre la gestión de equipos, algunos principios que me parecen importantes y que también yo os pediría que pensarais estos principios en relación al rol que vosotros ocupáis ahora mismo en vuestros equipos, porque, como decía hace un momento, la responsabilidad es de todos. La comunicación efectiva. Estéis en el lugar que estéis, es importante que sepáis transmitir vuestras ideas, vuestras necesidades y vuestras peticiones de manera clara y asertiva, pero también amorosa, porque la forma es casi tan o más importante que el mensaje que queréis transmitir. Por tanto, es cómo lo hagáis, cómo estáis transmitiendo ese mensaje para que pueda llegar y para que la otra persona lo pueda recibir, es fundamental. Por otro lado, para gestionar un equipo, el equilibrio entre los distintos roles debe ser bueno y bien conseguido. Y en mi experiencia, los equipos que funcionan mejor son los que combinan perfiles de distintos estadios de la carrera, ¿no?, desde las personas más jóvenes hasta las personas más senior, para que todo el mundo se pueda sentir más acompañado y más nutrido, y para que podáis, digamos, hacer mejor vuestro trabajo. Otra cuestión importante es la gestión del tiempo y las tareas, y es, en este sentido, ¿no?, seguro que vosotros os habéis encontrado ante la dificultad de priorizar lo que es urgente y lo que no es urgente. Ahora parece que todo es urgente. Pues no, esto no es así. O sea, si no entregáis un paper mañana, no pasa nada. Y lo primero es vuestra salud mental. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, el mundo no se termina el 31 de julio ni el 25 de julio, el mundo tampoco empieza el 1 de septiembre, ni antes de Navidad. O sea, la vida continúa, y es importante tener claro que nuestra salud mental es importante, y por tanto que valoréis cómo estáis gestionando vuestro tiempo y vuestras tareas. Obviamente, si siempre vais tarde en vuestros plazos, es que algo está pasando, y también estaría bien poderlo pensar, o que quizá estáis aceptando demasiadas tareas, y también es importante decir que no. Esto es un gran aprendizaje en la vida y en nuestra profesión. Hay que decir que no. Y hay que decir que no a vuestra directora de tesis, a vuestro director del instituto, a vuestro colega. No se puede aceptar todo, porque la vida tiene las horas que tiene, y es importante combinar vuestra vida personal con vuestra vida profesional. Otra cuestión relacionada es la capacidad para delegar de manera eficiente. Si trabajáis en equipo, pues es importante que las tareas estén bien distribuidas. Normalmente esto corresponde a vuestras coordinadoras o coordinadores, o a posiciones que puedan ejercer ese rol, posiciones intermedias, ¿no? Y hay que saber delegar. Hay coordinadores que no saben delegar, y esto es un problema y afecta a la gestión del equipo. Y, por supuesto, también hay que saber gestionar las reuniones y las discusiones de manera constructiva, y pensar en lo que realmente puede aportar, evitando reuniones que puedan ser improductivas o comentarios que puedan ser destructivos o nocivos para el compañero o la compañera, ¿no? Entonces, para cuidar y preservar un buen ambiente en vuestro propio equipo, pues sería importante eso, ¿no?, dar siempre un feedback positivo, quizá
no sé si hay, esto se va y viene, ¿no? Bueno, priorizando quizá lo positivo y luego entrar de manera constructiva con los comentarios que se pueden mejorar. Y hay un segundo bloque, que son los principios que he puesto en el otro lado de la diapositiva, que tienen que ver quizá con un tema general, que es la inteligencia emocional. Eso no se enseña, viene dado, pero sí que se puede mejorar. Entonces, cuando tengáis conflictos, porque los conflictos están, o sea, no nos vamos a engañar y nuestra profesión no es tampoco un oasis de armonía, pues hay que escuchar de manera activa y atender a los sentimientos y a las necesidades de la persona que tenéis delante. De nuevo, no importa el estadio en el que estéis, porque el conflicto se puede generar con vuestros pares, con la persona que tenéis por encima o con la persona que tengáis por debajo, y como mayor empatía y mayor inteligencia emocional podáis desarrollar, en el caso de negociación siempre vais a conseguir mejores acuerdos, ¿no? Por tanto, al final todos son herramientas que pueden dotaros de una mayor capacitación para poder resolver mejor todo este tipo de cuestiones. Hoy en día hay muchísimos cursos que pueden ayudaros. O sea, yo, como antes decía Javier, hice en su momento un posgrado de Women Leadership. Luego hablaré un poquito de los tipos de liderazgo, que son distintos en el caso de los hombres y las mujeres, pero eso es algo que también podéis hacer vosotros para cómo mejorar vuestras habilidades para poder trabajar en equipo. Otra cuestión importante es la motivación. Y tenéis que pensar que no todo el mundo tiene la motivación ni las mismas capacidades. Eso es algo que me afecta a mí como coordinadora, y que es importante identificar cuáles son las fortalezas y debilidades de la gente que trabaja con vosotros, en este caso de la gente que trabaja conmigo. Por ejemplo, yo puedo tener a alguien que es muy buen ejecutor, pero que quizás es una mente menos creativa o es una persona con menos iniciativa, y está bien, no todo el mundo somos iguales. Entonces, mi tarea es potenciar y fortalecer el talento de esa persona y complementarla con otra que en cambio tenga una mente muchísimo más creativa, pero que quizá es menos ejecutora, ¿no? Pues eso lo podéis vosotros identificar a vuestro nivel y pensar cómo vuestras fortalezas se complementan con las fortalezas del compañero o de la compañera, y lo mismo también con respecto a las debilidades. Y no estoy hablando obviamente solo de competencias o de skills o de vuestra expertise científica, sino de otro tipo de cualidades que pueden ser más humanas o a nivel de carácter. Por último, cuando nos relacionamos con el otro, también es importante controlar el lenguaje corporal, la voz, las palabras, y mostrar esa empatía, porque, como os decía antes, no todo el mundo es igual, ni piensa, siente y actúa como nosotros haríamos, ¿no? Así que está bien como ponerse diferentes sombreros para poder entender mejor a la persona que tenemos delante. Y ahora quería daros algunos recursos que yo he utilizado en la coordinación de los distintos equipos que he podido dirigir, y la primera es un frame setting, que cada vez tengo más claro que es importantísimo, y eso significa que cuando empezáis un proyecto o cuando empezáis a trabajar en un nuevo equipo, las normas deben estar muy claras para que no haya malos entendidos. Por ejemplo, tanto vosotros como la persona que os puede contratar tenéis que tener muy claro cuáles son las expectativas, qué es lo que se os pide de vosotros, y es importante que lo preguntéis, qué se pide de mí, qué se espera de mí, igual que yo puedo decir de manera muy clara qué es lo que espero de la persona que yo estoy contratando, porque si las normas están claras, si ese frame está claro para todo el mundo, es menos probable que luego se generen conflictos o malos entendidos. Otra cuestión que también puede llevar a varias discusiones es la autoría de los artículos. ¿Quién publica primero y por qué? ¿Y cómo lo vamos a hacer después? O si esto es un caso aislado. Bueno, pues esto también hay que tenerlo claro. Desde el momento en que tú empiezas a escribir un artículo, sea con tu director de tesis, con tu directora, con el compañero, vas a firmar tú primero, voy a firmar yo, vamos a hacer el mismo trabajo, las dos personas a la vez. Si esto es así, hay que reflejarlo en el artículo en cuestión, porque también eso puede llevar a problemas que os podéis ahorrar. Las dinámicas, ¿cuáles van a ser las dinámicas de este grupo? ¿Cuál es el grado de presencialidad que se exige? ¿Podemos trabajar de manera virtual?
Puedo pedirme las vacaciones fuera del mes de agosto o del mes de Navidad y determinar cuál es la cultura del equipo, cuáles son nuestros valores. ¿Tenemos los mismos valores o tú para ti tienes unos valores que quizás son muy individualistas y menos de equipo? Pues esto es importante porque quizá va a favorecer que nos entendamos menos si ese frame no está bien establecido. Otra cuestión que yo he tratado de transmitir a la gente que trabaja conmigo es que haya límites muy claros entre la vida personal y la profesional, y quería daros algunos ejemplos de las cosas que hacemos. Por ejemplo, yo desde el principio separé el WhatsApp del Telegram, y hay varios canales, pero nosotras nos comunicamos por el Telegram porque el WhatsApp es para mi vida personal, entonces prefiero no mezclar. También intentamos respetar los horarios, no hay reuniones más allá de las 5 de la tarde porque muchas de nosotras somos mamás, también hay papás. Y en el caso de los fines de semana intentamos no escribir mensajes en fines de semana, esa es la norma, ese es nuestro frame. Y si escribimos algún correo en fin de semana por alguna cuestión excepcional o urgente, yo siempre diciendo perdona por escribirte en domingo, pero ¿no? Porque hay que ser respetuoso con el otro y hay que respetar que el otro, si quiere trabajar en domingo, es su elección, pero no tengo por qué invadir un momento que a priori es un momento de ocio o para estar en familia. Lo mismo durante las vacaciones o los correos. Otra cuestión que podéis hacer si queréis evitar el burnout o estar demasiado pendientes es no tener sincronizado el correo en el teléfono, porque eso hace que estemos constantemente, ¿no? Recibiendo correos a distintas horas. Como os decía antes, también hay muchos tipos de liderazgo y podéis pensar desde liderazgos más directivos hasta liderazgos más democráticos, más afiliativos, y hay muchas diferencias entre género. Yo soy investigadora ICREA, que es como, supongo que conocéis ICREA, es como el CSIC en Cataluña. ICREA ofrece cursos de leadership y management. Hace un par de años hice uno de ellos porque, como os decía al principio, me interesa y creo que es importante seguir formándose y actualizándose. Y en ese hay muchos, o sea, no sé cuántos somos ahora, pero somos varios. Era un curso en el que había 18 ICREAs, solo 5 hombres ICREAs, cuando la proporción de hombres es muchísimo mayor que la de mujeres ICREAs. No sé si debemos pensar que los hombres piensan que lo del liderazgo ya les va de natural y que no tienen que formarse en leadership y management, pero el número de mujeres ICREAs, siendo las mujeres minoritarias en la institución, era muchísimo mayor. Por tanto, bueno, pues no, la cuestión del liderazgo también es algo. Yo he recibido comentarios del tipo, yo eso, ¿no? Pues soy, digamos, trabajo en sociología de la cultura, pero trabajo mucho con datos y con algoritmos, y he tenido un compañero físico que me dijo: es que claro, Diana, eres la primera jefa que tengo mujer y yo, claro, nunca nadie me había dado la oportunidad de conciliar tanto, de trabajar desde mi casa, de poder ir a buscar a mi hija. Bueno, pues no sé. Para mí algo que es normal resulta que no es tan normal en otros contextos o en equipos que se dirigen por hombres, obviamente pues mayores que yo, etcétera, y quizá con otra cultura, ¿no? Por tanto, siguen habiendo diferencias importantes entre el liderazgo entre hombres y mujeres, y a veces todavía hay una cierta cultura machista que también hemos podido percibir o sentir mujeres que tenemos cargos de coordinación. Otros recursos que podéis hacer y que también están a cualquier nivel es favorecer la autonomía y la horizontalidad. Como os decía antes, delegar tareas, promover la conciliación, cuidar a las personas, cuidar a vuestros compañeros y compañeras, nutrir al equipo con comentarios positivos, la crítica sí, pero siempre constructiva, y promover tiempo de ocio, que en el marco del equipo puede ser desde comidas, por ejemplo, nosotras comemos los jueves, siempre hemos comido juntas, o cualquier otro tipo de actividad que se os pueda ocurrir, ¿no? Porque, como os decía, un equipo es responsabilidad de todas y de todos. Y finalmente, otra cuestión que es fundamental es la autoevaluación regular, individual y colectiva. Por ejemplo, yo en mi equipo, en los últimos 5 años y también en el contexto de la pandemia, con todas las dificultades añadidas, ¿no? Porque al final yo en muchas ocasiones me he visto haciendo de coach sin ser coach,
y eso es algo que también, de nuevo, nadie te enseña y bueno, aprendes con tus habilidades personales, pero también si eres un poco responsable, pues formándote para ello. Les pedí que me autoevaluaran a mí y fue interesante el ejercicio porque aún propiciándole, o sea, yo misma lo estaba propiciando y creo que soy una persona abierta a recibir pues eso, todo tipo de comentarios. Percibía que algunos, sobre todo las doctorandas, alguna de ellas como que no se atrevían a decirme según qué, ¿no? Por tanto, otra vez, ¿no? La comunicación efectiva que mencionaba al principio. Todo es posible, hay que comunicar y decir lo que vosotros sintáis y pensáis, siempre desde el respeto, con una comunicación que sea asertiva, pero también amorosa. Y en relación con la autoevaluación, preguntas que se me ocurren, ¿no?, que podéis plantearos, es, por ejemplo, si sois o trabajáis en un equipo que es productivo a nivel científico, pero si también, si vuestro equipo favorece un entorno que sea agradable, si es un entorno estimulante, si os sentís seguras y seguros en vuestro equipo de trabajo, y no solo me refiero a nivel laboral, sino también a nivel de poderos expresar, ¿no?, de poder decir lo que sentís y lo que pensáis, si nos ayudamos, ¿no?, si hay una sensación de que somos realmente un equipo y de que puedo contar con la ayuda del otro, y si aceptamos nuestro rol y el del resto, porque eso también es, bueno, fuente de conflictos. Cuando yo no acepto el rol del otro o no acepto la jerarquía horizontal, que me gusta a veces llamar, ¿no?, cuando yo respeto que la otra persona tiene un rol que está por encima, pero que trabaja conmigo desde la horizontalidad, o al revés, ¿no? Yo respeto que la otra persona es una doctoranda, pero que trabaja conmigo desde la horizontalidad y de la que yo, como coordinadora, puedo aprender muchísimo y aprendo todo el tiempo, ¿no? Por tanto, esa autoevaluación regular, individual y colectiva es también importante. Y por último, otro ejercicio que suelo hacer antes de Navidad es algo que se llama appreciation, agradecimiento, y lo que hacemos es que cada una de nosotras y nosotros agradecemos a todos los miembros del equipo algo que haya pasado durante el año. Pues te agradezco, Itziar, porque aquella presentación que realmente fue tan interesante, que a mí me ayudó mucho con este artículo que estoy escribiendo, etcétera, ¿no? Pues dar las gracias, o te agradezco porque siempre traes una sonrisa al grupo, y a pesar de los malos momentos, pues siempre tienes un carácter muy jovial, etcétera. Pues es importante dar las gracias, porque eso va a favorecer que todo el mundo se sienta mejor, y por supuesto recoger el feedback constructivo del equipo, y esto es particularmente importante para la coordinadora, ¿no? Escuchar y atender a las necesidades y peticiones, o a lo que no está funcionando de las personas, o personas que no se llevan bien entre ellas porque son incompatibles de carácter, y eso también pasa, ¿no? Y os había puesto una frase inspiracional en inglés, ¿no? I'm important and you are important too, ¿no? Pues eso es como está bien también poderlo tener en mente. Y ya por último, es la última diapositiva, luego hay alguna otra, pero que va a ser súper rápida. Combinar las dos cosas, ¿no?, esas dos grandes áreas, salud mental y gestión de equipos. Hay muchas emociones positivas cuando trabajamos en algo que nos gusta y cuando trabajamos en un equipo y en un entorno agradable, pero también hay emociones negativas como el miedo, la ansiedad, la tristeza, el miedo a decepcionar a nuestros directores o directores de tesis, el síndrome de la impostora, ¿no? O sea, que seguramente vosotras habéis escuchado hablar de todo esto, de pensar que, bueno, pues que ya se me agotan las ideas porque estoy demasiado estresado, porque he tenido un momento difícil, cuando se juntan rupturas sentimentales, separaciones, enfermedades. Bueno, pues hay emociones negativas vinculadas a nuestra profesión, y normalmente también tienen que ver con necesidades que no están cubiertas, como la seguridad, ¿no?, en relación a todo lo que comentaba antes, cuando no tenemos orientación suficiente, tanto de nuestro supervisor o supervisora como en cualquier de nuestros colegas, o cuando los objetivos y las tareas no están bien concretos, no están bien concretizados, y de ahí a lo del frame setting que decía al principio, ¿no? También pueden haber detonantes que favorezcan estos miedos, amenazas externas o internas, cuando llega alguien nuevo, a ver qué va a pasar, ¿no? Cuando hay un exceso de presión,
cuando hay problemas de endogamia, luchas de poder, luchas de ego, o una cultura académica que sigue siendo discriminatoria por todos los motivos que ya he mencionado. Y solo quería pasar rápidamente por algunas situaciones que pueden generar todas esas emociones. El inicio de la tesis, obviamente vuestra todavía en ese momento poca expertise, o cuando no tenéis la orientación suficiente, o cuando vuestros marcos teóricos y conceptuales o las metodologías que utilizáis chocan con la dirección de tesis, con quien no podéis estar de acuerdo siempre, o con las maneras de trabajar de vuestro equipo, pues obviamente eso genera un estrés o el miedo ante la página en blanco, ¿no? Y cuando aparecen bloqueos de escritura, y eso también es algo por la, o sea, que todos hemos pasado por eso, ¿no? También hay otra situación que genera todas esas emociones, como el vacío después de haber depositado la tesis. ¿Y ahora qué? ¿No? O sea, yo recuerdo que lo sentía como un parto, ¿no? Y ahora a ver, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? O los comienzos de la etapa postdoctoral, en la que podéis sentir que tenéis más independencia, porque obviamente pues vais a decidir sobre lo que vais a trabajar y sois absolutamente libres de hacerlo como queráis, pero también quizá no os sentís tan acompañados como antes, y sentirse acompañado, si estáis bien acompañados y acompañadas, y si estáis bien orientados y orientadas, pues obviamente siempre es una ayuda, o cuando os tenéis que adaptar a nuevos entornos, tanto si habéis salido fuera de España o si estáis aquí. Y otra situación que quizá ya para estadios más avanzados, pues cuando progresamos en la carrera académica, cuando tenemos cada vez mayores responsabilidades, o cuando tenemos que gestionar momentos de crisis como la pandemia, o conflictos que también pues obviamente nos toca lidiar con ello, ¿no? Pues todo eso son factores a tener en cuenta, y espero que os acordéis cuando viváis alguna de estas situaciones, os acordéis de alguna de las reflexiones que quería compartir con vosotros hoy. Aquí tenéis una bibliografía, hay un par de TED Talks que son bastante interesantes, y este libro de Frédéric Laloux, Reinventar las organizaciones, el original está en francés. Él escribió este libro sobre todo pensando en la empresa, cómo podíamos tener empresas que funcionaran de manera más horizontal y de manera más autónoma, en la que cada uno fuera responsable de su propio trabajo, y a mí siempre me ha parecido importante e interesante para poderlo aplicar a nuestro ámbito, ¿no? Y a la universidad. Y finalmente quería agradecer de manera especial a todas las personas que han trabajado conmigo y me han hecho aprender y ser, espero, una mejor coordinadora de equipos, y todos ellos y todas ellas han trabajado conmigo en los últimos años en el proyecto RC, pero también en el Laboratorio de Estudios Literarios Globales, como doctorandos, todos aquí en esta diapositiva, pero también como ayudantes de investigación, como postdocs, como colegas senior de los que me sigo enriqueciendo, no solo, y me enriquecen todos y todas ellas. Y ya está, muchísimas gracias.